Acá estamos, aprovechando nuestro tiempo libre de trekking por la estepa patagónica, un área de 730.000 kilómetros cuadrados en el sur argentino. En esta oportunidad, con el grupo Senderismo Circular de Trelew, el objetivo era llegar a la base del Cerro Gorro Frigio para contemplar de cerca este atractivo paisajístico de Chubut, notoriamente visible desde la ruta provincial 12 entre el paraje Cerro Cóndor y la localidad de Paso del Sapo. Después de cenar un exquisito guiso de lentejas, nos fuimos a descansar porque muy temprano debíamos estar en el punto de encuentro señalado. Un amanecer tremendo en estas sierras y en estas bardas y montañas que rodean a Paso del Sapo. Aquí estamos en la ruta provincial 12. Heló esta madrugada, ya estamos en época de otoño y acá nos estamos preparando para nuestra salida del día de hoy. Vamos a ir hacia lugares no muy visitados y pretendemos mostrárselos al estilo de tiempo libre. El amanecer sí que fue distinto de otros que apreciamos. La niebla de evaporación marcó el paisaje durante varios kilómetros. Este fenómeno es más común en la mañana y en las estaciones más frías, cuando el agua del río, en este caso el río Chubut, aún está más caliente que el aire. Estamos transitando la ruta provincial 12 de Ripio y desviamos hasta llegar al campo de la familia Pilquimán. El establecimiento conserva construcciones centenarias de adobe, un bote de madera y, claro, los corrales. En uno de ellos está un caballo protegido por una manta del frío. Esta actividad de trekking es valiosa también para conocer a pobladores dispersos y la historia de vida que hay detrás de ellos, como la de don José Carlos Pilquimán. José Carlos Pilquimán, ¿cuántos años acá? Yo 47, ¿no? ¿Nació acá? No, nací en Raus. En Raus. Sí. ¿Y cómo llegó acá a Gorro Frigio? O sea, mi papá. Ajá. Mi papá fue el poblador de acá. Ajá. O sea, fue su mamá y él se crió acá. Claro, ¿cómo se llamaba él? Él Gabriel. Ajá, Gabriel. Claro. Y ya estaba, obviamente campo o lo fueron agrandando. Él ocupó, o sea, la madre de él ocupó este lugar primero. Ellos prácticamente vinieron de Chile. ¿Vio? O sea, el madre y la madre vinieron de Chile. Entonces se ubicaron en este lugar y ahí empezaron. Él se queda con su mamá hasta el último, ¿viste? Y ahí empezó a poblar, ¿viste? Con unas chivitas, una ovejita, y ahí empezó a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar. Después tuvo un tiempo tirando leña con vagones para Lagunita Salada. ¿Viste? Era el proveedor de leña. Era proveedor de leña, sí. Sacaba leña en vagones con 5.000 kilos. ¿Y el Gorro Frigio siempre estuvo dentro del campo? Sí, o sea, sí. Primero ocupó esto, cuando él se pudo y esas cositas, agarra y solicita esta legua, que es de la costa. Yo antes de llegar del cerro, que hay un alambre así, sí. Eso, de ahí para acá pertenece esto, que es costa. Bueno, pasan los años, aumenta sus ovejas, aparece un puesto allá, el último puesto, en venta. Agarra él, lo compra. Y ese puesto y esa legua. Con los años, queda esa legua donde fueron ustedes, queda el cerro al medio, de las 2 leguas. Claro. Entonces él agarra y pide eso, para hacer solo viaje, pues quizás por ahí venía alguien y se le metía y allá manejaba chivo y oveja lo mismo. Claro. Por ahí el tema de la esquila, el arreo, iba a tener que molestar al que se ubicaba ahí al medio. Entonces ocupa esa legua del cerro también y queda todo de un viaje. ¿Y viene mucha gente al Gorro Frigio? No. Pues, segunda vez, la otra vez cuando vino el grupito ese de costa. Claro. Bueno, ahora ustedes son los terceros. Sí. Antes de eso anduvo, no sé, uno de acá, un maestrito, no sé qué lo que era, que estaba en Yala o en Lagunita, vino a visitarlo, pero nosotros no enterado. Claro. Lo mandaron una revistita, después que yo tengo unas hojas ahí adentro. Claro. Y bueno. ¿Y cómo es la vida acá? Y por ahí para uno, como ser para mí, que yo me crié en el campo, y por ahí no es tan difícil.
Difícil la estamos pasando ahora porque vio que la sequía, el zorro colorado, ahora el puma que los tenemos bastante cerca, y después otra que la lana no vale. Vio lo que el desastre, o sea, el gobierno no lo está apoyando a nosotros como productores. Claro. Y nosotros vivimos de la lana, ¿vio? De la lana sale la vacuna, sale la moneda para pagar la esquila, la moneda para los víveres, ¿vio? Por ahí sí en un caso de enfermedad, y no alcanza. Claro. Y no alcanza. No alcanza. Los inviernos son duros. Y los inviernos a veces duros, sí, porque a veces, bueno, acá tiene que nevar muchísimo, jodido el frío, el hielo, porque por más que caiga un poquito, unos 20 centímetros de nieve, pero se congela y cuando se va más si neva mucho más, ahí se complica. ¿Y el comportamiento del río cómo es? Y cuando hay mucha nieve en la cordillera, que hay de cielo así de golpe o lluvias grandes, y crece, pero tiene que ser mucho para que se desborde. De acuerdo, no sé si usted tendrá en cuenta que hace, no me acuerdo qué año fue, llegó hasta aquí, casi subiendo el borde ahí. Una crecida tremenda. Una crecida que ni yo mismo antes crecía, no me voy a negar que no, ¿viste? Pero esa vez fue una crecida impresionante, jamás se había visto. ¿Y estas paredes de adobe las levantaron ustedes? No. Ya estaba. Lo hizo hacer mi papá con un cuñado, con un apellido Ale. Ahora son indestructibles, ¿no? Esta casa, por un decir, deben tener 115 o 118 años. Estas casas, que son 2. Y el adobe abriga además mucho. Y el adobe es mucho más abrigado para el frío y para el calor, no te pasa el calor, ¿viste? Es fresca, como quien dice. Claro. ¿Viste? O sea, sirve para el invierno y para el verano. Sí. ¿Y la leña le resulta difícil conseguir la leña? No, porque la sacamos de ahí adentro. De ahí adentro. Motosierra y la camionetita. Si vea ese viaje lo trajimos no hace mucho rato. Sí. Yo la tenía cortada, fuimos a cargar y trajimos ahí con mi compañera. ¿Cómo camina José? Sí, vio lo que... Camina más rápido que nosotros. Claro, y eso que tengo terrible cirugía de pulmones. Ah, bueno. Y de este lado tengo un cachito así. Me sacaron un quíster de hidatídico de perro. Mire. No, estuve re mal, porque vio que uno acá por ahí a veces es medio porfiadito. Pero vea que por ahí las porfías no traen cosas buenas. Pues el tiempo es testigo. Yo caí ya en lo último y bueno, gracias a Dios me tocó un cirujano bueno, me hicieron la cirugía en Esquel y acá estoy de vuelta. Había llegado el momento de aprestar la mochila, asegurar la cantidad de agua para hidratarse y avanzar en un tramo exigente hasta alcanzar una altitud superior a los 800 metros. Don Pilquimán siempre estaba varios pasos adelante, flanqueado por sus perros. Cada tanto aguardaba que lo alcancemos y durante breves paradas aprovechamos para seguir hablando del lugar y las características del campo familiar. El sol empezaba a calentar más y hubo que sacarse un poco de abrigo, mientras los bastones eran buenos aliados para seguir la trepada o para sortear algunos zanjones profundos que presentaba el terreno. Recurrimos al guía turístico Sebastián Pérez Astuti para indagar sobre el origen del nombre de Gorro Frigio al cerro que visitamos. Sebastián Pérez Astuti, el origen del nombre de Gorro Frigio, más allá de que uno puede pensar que es por el famoso escudo nacional, ¿no? Exactamente. Para nosotros en la historia del Chubut es un nombre relativamente reciente. Reciente me refiero al siglo XIX, 1885, cuando la expedición de los rifleros del Chubut, dirigidas por Jorge Luis Fontana, John Murray Thomas, Gregorio Mayo, hacen todo el relevamiento de nuestra provincia. Ellos llegan a ese sector pasando la zona de los Altares, Paso de los Indios, tuercen hacia el norte, van dando nombres, van nominando, bautizando a sitios. De ahí viene Nido de los Cóndores, que hoy lo conocemos como Cerro Cóndor, y a la distancia, después de pasar el Cañadón del Oro, que eso ya había sido bautizado por los galeses buscadores de oro, John Daniel Evans y compañía, ven a la distancia hacia el sector noreste una formación que dice no puede llamarse de otra forma que no sea Gorro Frigio. Entonces, de aquellos tiempos, 1885, viene a aparecer en la toponimia del Chubut esta formación geológica.
pero digo que es un nombre nuevo, relativamente, más allá de lo que pueden llegar a pensar de si es de 1885, es que ese cerro, esa formación ya tenía un nombre dado por los pueblos originarios. Y aparece en crónicas del año 1865, del mismo año que arriban los colonos galeses al Valle del Chubut en el mes de julio. En el mes de diciembre, desde Patagones, sale una persona que por ahí no es muy conocida en la historia de nuestra provincia y que hizo un relevamiento extraordinario. Él es Georges Claras, un suizo que al enterarse del asentamiento de los colonos galeses en el Valle del Chubut, decide venir desde Patagones hacia el Chubut para ofrecer sus servicios de topógrafo y realizar mensuras. Para esto contrata a guías que iban a ser nativos de la comunidad mapuche y de la comunidad tehuelche. Recordemos el año 1865, esto es previo a la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto. Y como en el verano no se podía hacer la rastrillada tehuelche o la ruta de la costa, que es bordeando la meseta de Somuncurá, por la línea de Arroyo Verde, Sierra Grande, las zonas de Sierra Pailemán, lo que hacen es ir por el Río Negro hasta la zona más o menos de San Javier, de ahí descienden hasta las salinas del Gualicho, en la zona de las grutas, San Antonio Este, y desde ese sector van buscando la que nosotros llamamos línea sur. Van para Arroyo Balcheta y de Balcheta empiezan a rodear toda la meseta de Somuncurá hacia el oeste para llegar más o menos a las cercanías de Maquinchau y ahí descender por Talagapa a la provincia del Chubut, territorio del Chubut en aquellos tiempos, y luego buscar el curso del río Chubut. Y cuando ellos empiezan a descender, más o menos sierras de Talagapa, Gangá, Angastre, descendiendo de norte hacia sur, van buscando esas abras y él en su crónica, guiado por sus compañeros, menciona unas areniscas de color policromo, a veces amarillas, a veces rojas, y una formación geológica que llama mucho la atención y que los nativos lo llaman Yastec. Y esa es la denominación, que al preguntarles o consultarles qué es lo que significa, sus guías le dicen que esa es como denominan a la bolsa de los brujos, que es donde guardan las cosas, las sustancias, para poder luego hacer sus brujerías. Y que a ese cerro en particular, al que nosotros hoy conocemos como Gorro Frigio, pero a mí me gusta mucho conocerlo por su nombre original, Yastec, bolsa de los brujos, iban estas personas, los brujos, a buscar sustancias para causar males o envenenamientos. ¿Qué sustancias? Georges Claras en ningún momento lo menciona, pero es por primera vez que aparece en una crónica del Hombre Blanco este cerro que ya tenía ese nombre. Y la duda que me genera es que Fontana sabría que ya tenía ese nombre, no lo sabría, habrá accedido a los escritos de Georges Claras, realmente no lo sé. Pero sí nosotros hoy por hoy, en nuestra actualidad, sabemos, gracias a ese libro, esas crónicas, que es Viaje al río Chubut 1865-1866, que estos viajeros, que este suizo que estaba asentado en Bahía Blanca, en la zona del Napostá Grande, había querido ofrecer desde Patagones hasta aquí sus labores, hizo un relevamiento extraordinario de nuestra meseta y fue dándole los nombres que tenían, que eran así llamados por los habitantes originarios. ¿Parece un nombre más tehuelche que mapuche? Sí, es en ese caso de la lengua choneca, no va referido al mapuzundún. Más allá de que, en este caso, el Yastec tiene esa denominación, a medida que van avanzando en todo el viaje de Georges Claras, hay toponimia del mapuzundún y hay toponimia del aoniquén, del gununaquena, del choneca en general. Pero el Yastec es del vocablo tehuelche, que le podríamos decir nosotros. Claro. En las cartas geológicas habíamos leído que el Cerro Gorro Frigio corresponde a un cuerpo subvolcánico de basalto calco-alcalino asignado a la formación El Buitre de edad eocena, es decir, entre 54 y 34 millones de años, y a rocas sedimentitas del Cretácico superior, que va de los 100 millones a los 66 millones de años. En este cerro se destaca en forma notable en el terreno circundante columnas verticales, horizontales e inclinadas que semejan barrotes de una celda
o polígonos de variados tamaños, principalmente hexágonos, de manera similar a las grietas que se forman cuando se seca el barro. Todo ello es producto de la contracción de la lava durante su enfriamiento y solidificación al salir a la atmósfera. Y llegamos a la base del Cerro Frigio a mostrárselo como nadie lo ha hecho hasta este momento, con estos registros que estamos tomando. Y además, bueno, el asombro de ver todo este tipo de rocas, las formas que tienen. Bueno, este pedazo de piedra que evidentemente ha sido un pedazo de volcán, y lo que es asombroso es toda esta parte, toda esta base, las formas de todo tipo, hay hexagonales, hay barras largas, bueno, hay de todos los tamaños. Es un evento geológico que debe haber tenido una magnitud increíble. Todo esto son vestigios de lo que podemos ver. Y bien allá abajo se encuentra otra zona, que es hasta donde vamos a llegar, que es el Cañadón de los Matreros. Gracias al dron logramos captar por primera vez imágenes increíbles del Cerro Gorro Frigio. Esta silueta de piedra efectivamente se asemeja al relieve del gorro que, como símbolo de la libertad, está presente en nuestro escudo nacional. Al margen del nombre patriótico asignado por el coronel Fontana en 1885, esta elevación no es otra cosa que una gran chimenea volcánica. Mientras el grupo de trekking se toma un descanso en la base del cerro, compartiendo vivencias y admirando el paisaje que lo rodea, aprovechamos para charlar con Gabriel Pilquimán, otro integrante de la familia que nos abrió su campo. Bueno, gracias Gabriel Pilquimán por recibirnos acá en el establecimiento. ¿Cómo se llama el campo? Establecimiento El Tranquilo. ¿El Tranquilo? El Tranquilo, sí. ¿Siempre se llamó así? Siempre se llamó. O sea, lo puso mi padre en vida y siempre se llamó así. Sí. Bueno, vos vivís en Trelew, pero venís habitualmente acá, ¿no? Sí, estoy viniendo frecuentemente porque, bueno, soy la cabeza visible de acá. Claro. Sí, soy el administrador y además te gusta venir al campo. Lo que pasa que es algo que donde nací, me crié y bueno, es algo que lo llevo en la sangre. Sí. No sé, ¿en tu infancia el Gorro Frigio era un lugar para ir o no se lo tenía muy en cuenta? En la época que yo me crié acá, solía ir como quien dice, a cazar zorro, a correr, bueno, en la época de juventud, a andar, como quien dice, paseando, buscando algo para distraerme. Claro. Pero sí, siempre fui. Sí. ¿Y alguna vez surgió la idea de subirlo o no? Lo que pasa es que es algo bastante complicado. Sí, es bastante. O sea, yo creo que hay que estar bien preparado para subirlo. O sea, yo no me atrevería. Claro. Gabriel, bueno, acá el paisaje que rodea toda la Ruta 2, hay un recurso turístico enorme. ¿Ustedes lo ven a eso? Sí. Sí, yo que ahora que estoy con otra mentalidad, del momento que salí del campo, bueno, mi mentalidad era el campo, pero hoy ya veo las cosas de otra manera. Claro. Y me interesa, sí, verdaderamente me interesa. Claro, además están muy cerca del puente también, ¿no? Claro, que el puente cambió un poco la historia para poder cruzar el río. Dio mucha comunicación, se puede llegar muy fácilmente. Por ahí a veces lo juegan en contra el estado de los caminos, pero se puede llegar. Claro, el número de personas que viene no es mucho, ¿no? O sea, todavía es un lugar que no se conoce mucho, no se animan a ir hasta el Gorro Frigio, digo, o cada tanto viene alguna persona y consulta. Y yo qué sé, siempre alguien viene, pero como no se da mucho a conocer y como a veces uno también por timidez, al no tener los servicios fundamentales para prestarle a la persona que viene, por ahí, qué sé yo, uno se limita. Claro. Se limita, sí. Bueno, y acá las tortas fritas un clásico, digamos, ¿no? Y la torta frita y el asado. El asado. El asado de cordero, el asado de chivo. Sí, es algo... ¿Hay mucho chivo acá?
Y todavía quedan, sí, todavía quedan. Sí. Y en lo que hace, digamos, a la vida acá, ¿es muy duro el invierno? ¿Lo ves muy duro? Y en la época que yo estaba, sí. Sí, es bastante áspero, sí, se hace sentir. Claro. Sí, sí. ¿Y ustedes podían ir a la escuela, tienen que ir a Paso del Sapo? ¿Cómo es la Yo historia de hice ustedes? el internado en Paso del Sapo. Hice toda la primaria hasta séptimo. Bueno, hoy no hay internados casi, ¿no? Pocos. Muy poquito, sí, muy Claro. poquito. ¿Y cómo era eso de ir En a- esa época habíamos hasta 90 chicos internados. Ajá. Sí, sí. ¿Iban con ganas o no les gustaba ir ahí? Y yo creo que a nadie le gusta ir a la escuela. Sí. Pero bueno, o sea, hoy vemos el lado positivo. Claro. Porque verdaderamente a mí, por ejemplo, me sirvió un montón. Sí, me sirvió. Gracias por recibirnos, Gabriel, ¿eh? No, por favor, al contrario, agradecido por la visita y bueno, que no se corte esto. Llegó la hora de regresar sabiendo que aunque en descenso nos espera un largo trayecto con vistas panorámicas de una zona que guarda tesoros paleontológicos aún por descubrir, pero con la satisfacción de haber podido contemplar este coloso de piedra que parece ser el guardián que vigila desde lo alto esta porción del valle medio del río Chubut. No hay visita al campo si no hay una de estas, ¿no? O no llegamos al campo y no nos vamos del campo si no probamos una. Claro.